Q1 por el seno de este ángulo, que es alfa. ¿Sí? Tomé la componente del desplazamiento, como siempre calculo trabajo, tomé la componente del desplazamiento en la dirección de la fuerza, que es la componente vertical. Pero ¿qué pasa? La fuerza va para abajo, es el peso, este desplazamiento va para arriba, quiere decir que ese trabajo es negativo, así que directamente acá le cambio el signo. Ahora veo que, listo, tengo el primer sumando, el segundo sumando, ahora voy al tercero. ¿Qué tengo que poner? P2. Fijémonos ahora que este delta Q1, lo mismo que sube sobre lo que desplaza sobre el plano inclinado la masa 1, es lo que desplaza la otra, pero hacia abajo, ¿no? Decirlo de alguna forma. Entonces ahora tengo el desplazamiento delta Q1 que va para acá, este ángulo que ahora es beta, y a mí me interesa esta parte del desplazamiento, que es delta Q1 por el seno de beta, va en la misma dirección que va la fuerza, quiere decir que este trabajo sí es positivo, y me queda aquí delta Q1 por el seno de beta. Y como todo está bien hecho, y tiene que ocurrir siempre que está bien hecho, y esto se parece, cuando vimos el jueves pasado, cálculo variacional, que sin importar cómo elegía yo de grande o de chico, qué magnitud le daba al desplazamiento virtual, la condición que tenía que cumplir el sistema para hacer solución era independiente, ¿sí?, de ese desplazamiento. Acá ocurre que delta Q1 está acá, delta Q1 está acá, está acá, está acá. Quiere decir que la fuerza generalizada asociada a esa coordenada Q1, es decir, una fuerza que realiza el mismo trabajo que todas las fuerzas activas del problema, es Fe menos P1 por el seno de alfa más P2 por el seno de beta. Entonces, al haber seleccionado este Q1 como coordenada generalizada, me queda determinado cuál es el Q1 mayúscula, ¿no? La fuerza generalizada asociada. Si yo elegía resolver el problema con otra coordenada generalizada, porque no elegía lo que desplaza la masa 1, sino que elegía la altura de la masa 1 desde la base del plano inclinado, que también sirve, me hubiese quedado una fuerza generalizada distinta. Las fuerzas activas eran la misma, pero la fuerza generalizada que está asociada a la coordenada generalizada hubiese tenido otra expresión. Con esto que quiero recalcar la idea que la fuerza generalizada no es una magnitud que depende del problema, sino que depende obviamente del problema, pero además de cómo es que a mí se me ocurrió seleccionar las coordenadas generalizadas. Y para terminar, antes de ir a la pausa, toda esta disquisición que yo hice aquí calculando los trabajos virtuales por inspección de la figura y conceptualmente, es la cuenta que está implícita en esta definición matemática de la fuerza generalizada, ¿no?, en esta fórmula. Teniendo cuidado que acá está el puntito de producto escalar. Porque si yo discúlpeme, yo escribo las RI en función de las Q sub J,
¿sí? Y hago el producto escalar, es que recupero esas expresiones que yo había visto antes. Y fíjense que las RI, las derivadas con respecto a Q sub J, las saco, bueno, me voy a cambiar de problema, ¿no? Son estas que había escrito acá para el caso de las poleas. Vamos a repetirlo, ya que están estas escritas, vamos a repetirlo para el cálculo de las coordenadas generalizadas para este caso. Pero ahora lo hago con la fórmula, que dice Q sub J, ¿sí?, es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las fuerzas activas FI por la derivada de RI con respecto a Q sub J. Y aquí voy a tener para calcular dos fuerzas generalizadas, porque tengo dos coordenadas generalizadas. La 1. Voy a tener que... Aquí las fuerzas son, bueno, los pesos, ¿no? Bueno, son todos igual a M por G, obviamente. Entonces digo Q1. Tengo que hacer P1 por la derivada de I1 con respecto a Q1. Que es un 1, ¿sí? Más P2 por la derivada de I2 con respecto a Q sub 1, más P3 por la derivada de I sub 3 respecto a Q sub 1. ¿Esto a qué es igual? P sub 1 por la derivada de I1 con respecto a Q sub 1, 1. Ya está. ¿Sí? P sub 1 por 1. Y además fíjense que ese es positivo, no es menos 1. ¿Por qué? Y primero porque acá me da positivo, Q1. Y lo verifico y está bien. ¿Por qué? Porque si lo hiciese con el desplazamiento virtual que antes decía, cuando hago en delta Q sub 1, la masa 1 baja y P1 produce trabajo positivo. Así que intuitivamente puedo ver que está bien. Vamos a ver qué pasa con P2. Me queda P2 por la derivada de I sub 2 respecto a Q sub 1. Esto es constante, no pasa nada, ¿vieron? Por eso yo de entrada no me preocupé en considerar la cantidad de soga que estaba en la polea. ¿Sí? Es toda una constante, cuando la derivo no me da nada, aquí me da menos 1, y todo esto 0, porque estoy haciendo derivada respecto a Q sub 1. Quiere decir que esto me da menos P sub 2. Y está bien, porque cuando yo a Q sub 1 le doy una variación positiva, M1 baja, pero todo el sistema asociado acá a la polea 2 sube y la fuerza 2 hace trabajo negativo. Muy bien. Y ahora hago P3, que también me va a dar negativo. ¿Por qué? Y por la misma razón, intuitivamente acá, digamos, de forma directa, de análisis físico del problema, y acá cuando hacemos la derivada, vemos que si derivamos I3 con respecto a Q1, nos da menos 1. Veamos Q2. Q2 es P1 por la derivada de I1 con respecto a Q sub 2, ¿sí? Fíjense que el subíndice de Q es el que está asociado a la fuerza generalizada. Entonces, derivada de I1 con respecto a Q2, 0. Miremoslo acá, en el gráfico. Y sí, yo muevo un poquito Q2, perturbo Q2, varío Q2,
y Q1 no se entera. Y claro, porque eran linealmente independientes, por eso lo habíamos elegido así. Viéndolo desde el punto de vista del trabajo virtual, yo muevo Q2, la masa 1 no sube ni baja, quiere decir que no le produce trabajo virtual. Está bien, no aporta. Así que las cuentas me dan lógico, me dan coherente con la deducción teórica, ¿no? Con el análisis. Así que lo voy chequeando. Ahora hago el trabajo de analizo el segundo sumando. Me queda P2 por la derivada de I2 con respecto a Q2. Todo esto es constante, constante, negativo. ¿Sí? Menos 1. Está bien. ¿Por qué? Porque si Q2 es de incremento positivo, es decir, bajo la masa 3, sube la masa 2 y el peso hace trabajo negativo. Y el último sumando, más P3. La derivada de todo esto con respecto a Q2 me da 1. Trabajo P2, P3 es positivo. ¿Por qué? Porque resultaría que al perturbar Q2 positivamente, incrementarlo, el masa 3 baja, el peso hace trabajo positivo. Entonces fíjense que lo que está bueno de esto es que yo puedo, lo que yo recomiendo, hacer las cuentas, ¿sí? Hacer las derivadas, y luego hacer como este working model así virtual, mental, con el trabajo, con el problema, y ver que efectivamente las cosas marchan en la dirección que uno va, ¿no? En problemas más complicados, quizás acá aparece un coeficiente, 4, 8, LR sobre 3, algún hay una palanca por medio, ¿no? Algún sistema de engranaje, que no es directo encontrar esas relaciones a ojo o por inspección. Pero sí, lo que uno puede sacar por inspección y verificar es los signos. Porque si uno visualiza cómo se mueve el sistema, ve cuando varía uno, cómo varía el punto de aplicación de la fuerza, y puede ir chequeando, verificando el tiempo que va resolviendo, que lo está haciendo de forma correcta. Entonces, esta es la fuerza generalizada que está aquí. Entonces, esto no es otra cosa, entonces la fuerza generalizada, que una fuerza equivalente que realiza ante una variación de la coordenada virtual, de la coordenada generalizada asociada, el mismo trabajo que todas las fuerzas activas del problema. Bueno, esto viene denso, así que buen momento para descansar un ratito. Porque lo que nos está faltando es tomar ahora el segundo miembro, ¿no? Segundo término, no, el segundo término, acá entre paréntesis, y multiplicarlo por delta R para terminar de completar la expresión. Bueno, hasta aquí, antes de hacer una pausa, ¿alguna duda, comentario? Por mi parte, nada. Bueno. Hacemos entonces una pausa, más 10 minutos hasta el cuarto. ¿Sí? Álvaro. Listo.